Esto es La Dosis Diaria, la dosis precisa de información con Manuel Yáñez. Empezamos. ¿Cómo le va? Esta es La Dosis Diaria, yo soy Manuel Yáñez y me da como siempre un gusto enorme que nos acompañe a conocer y analizar lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Comente en X o en Facebook, estamos como La Dosis Diaria X. También ya sabe que búsqueme en LinkedIn, ahí estoy. Y puede escucharnos cuando usted así lo decida, cuando tenga un tiempo disponible a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Ahí donde usted escuche su podcast favorito, ahí está La Dosis Diaria. Denos un like, suscríbase para que esté al día todos los días. Estas son las notas más relevantes que usted verá, leerá o escuchará en los principales medios informativos. Ileana Grisewski, la mexicana que fue secuestrada por el grupo islamista Hamas, fue liberada. Colapsa la negociación, Israel reanuda ataques en Gaza. El Congreso de El Salvador otorga licencia a Bukele para que busque la reelección presidencial a pesar de que esto es anticonstitucional allá en El Salvador. 2 de diciembre empieza operaciones el aeropuerto de Tulum. Crisis política en Nuevo León por la licencia de Samuel García. Meta elimina miles de cuentas falsas de Facebook originadas en China. Estas notas más lo que se origine en el transcurso de la mañana y por supuesto tendremos nuestra plática con Jaime García, el hombre más informado de la política en México. Empezamos. Arrancamos con esta buena noticia. Ileana Grisewski, la mexicana que habíamos reportado que estaba secuestrada por el grupo islamista Hamas desde el pasado 7 de octubre, fue liberada. Esto de acuerdo a información de Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, quien a nombre del gobierno de nuestro país agradeció a Qatar por su mediación para lograr la liberación de la joven de 30 años. Un total de 8 prisioneros fueron dejados en libertad junto con Ileana, entre ellos 2 menores de edad y 6 mujeres. La Cancillería mexicana indicó que sigue trabajando para la liberación de Orión Hernández, promotor cultural y originario de Morelos, quien permanece aún en manos del grupo terrorista Hamas. Ya vimos algunas fotografías, se ve sana y a salvo a Ileana Grisewski. Una buena noticia dentro de la otra mala allá en el Medio Oriente. Se reanudan las hostilidades en Gaza tras el colapso de la negociación. El ejército israelí reanudó las operaciones de combate contra Hamas, acusando al grupo extremista de violar el acuerdo de tregua al disparar contra Israel. El anuncio del ejército se produjo momentos después de que expirara una tregua de 7 días entre Israel y Hamas para la liberación de rehenes civiles, sin indicios de que las partes hubieran acordado extender el acuerdo. Los negociadores egipcios y cataríes estaban trabajando para extender la tregua temporal por 2 días más, dijo Egipto, y el acuerdo actual expiró a las 7 de la mañana hora local, la medianoche hora de nuestro país. 8 rehenes más fueron liberados en Gaza y 30 palestinos fueron liberados de cárceles israelíes el día de ayer, pero amanecimos tristemente esta mañana con la noticia de que vuelven las hostilidades. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó por supuesto su profundo pesar por la reanudación de las hostilidades, y también James Elder, el portavoz de la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, denunció lo que llamó una guerra contra los niños. Estados Unidos le pide a Israel que se abstenga. Esto había pasado antes, había llegado el jueves Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, para hablar con Yasser Arafat, y le pidió que se abstuviera de reanudar sus ataques en la Franja de Gaza a menos que pudiera garantizar la protección de civiles. Antes de que Israel reanude sus operaciones militares, debe poner en marcha un plan humanitario de protección para civiles. Eso fue el mensaje con el que llegó Anthony Blinken, a recalcar que Estados Unidos no quiere que se repitan en el sur del territorio palestino las pérdidas masivas de vidas civiles y el desplazamiento humano.
El funcionario de Estados Unidos explicó que Israel debe implementar un plan que incluya la designación precisa de áreas en el centro sur de Gaza, donde los civiles puedan estar a salvo y fuera de las líneas de fuego, y que evite el desplazamiento interno masivo y el daño a infraestructura imprescindible como son hospitales, generadores de energía y potabilizadoras de agua. Anthony Blinken abogó también porque Israel permita que los cerca de 1.5 millones de palestinos desplazados en el sur de la Franja de Gaza puedan regresar al norte. Todo este trabajo que llegó a hacer Anthony Blinken el jueves, por la madrugada del viernes, quedó en palabra muerta porque reinició Israel su ataque a la Franja de Gaza, diciendo que los primeros en disparar fueron los miembros de Hamas. Estábamos también leyendo una información donde un militante, un portavoz de Hamas, estaba diciendo que estaban negociando incluso el alto al fuego permanente por la liberación del total de los rehenes, pero tampoco esta información parece haberse cumplido, ya que hoy, desde el que inició el día allá en Israel, reiniciaron los ataques de Israel en la Franja de Gaza, y por supuesto desde aquí esperamos que continúen las negociaciones, como han reportado los gobiernos de Egipto y de Qatar, para que se vuelva a conseguir un alto al fuego. Y de este lado del planeta Tierra, en El Salvador, le platico que el Congreso de aquel país le otorga permiso a Nayib Armando Bukele Ortes por el periodo de 6 meses para que pueda buscar su reelección en las elecciones de febrero del 2024 para que continúe como presidente de aquel país. La Constitución de El Salvador dice que no puede haber una reelección continua y sin embargo el Congreso ya le dio licencia a Nayib Bukele para que se reelija de forma inmediata. Esto no pasa desde 1935 en El Salvador, cuando vivían bajo una dictadura. El dictador Maximiliano Hernández Martínez se religió en ese momento, y desde entonces, desde 1935, no había habido un caso similar. Nayib Bukele goza de gran popularidad y desde aquí le decimos que Nayib Bukele en febrero seguirá siendo el presidente de El Salvador. Y en Nuevo León, ahí amanecieron con patrullas, decenas de patrullas y la fuerza civil en camionetas y vallas metálicas que van a proteger el Palacio de Gobierno de Nuevo León. Recordemos que el gobernador en funciones hasta hoy, Samuel García, inicia su periodo de licencia el 2 de diciembre y sigue siendo un caos quién se va a quedar como encargado del despacho en Nuevo León. Fue nombrado Luis Enrique Orozco. También se había sido designado el emesista Javier Navarro y sigue habiendo pleitos. ¿Se acuerdan que en el Congreso irrumpieron emesistas con humo y tiraron la puerta y entraron para reclamar que debe ser un miembro de Movimiento Ciudadano quien quede encargado del despacho mientras goza de licencia Samuel García durante estos 6 meses? Y aún no se define. Hoy entra en vigor la licencia, por eso están protegiendo el Palacio de Gobierno allá. Ayer el presidente en su conferencia mañanera dijo que lo que pasaba es que era un ataque de la derecha del PRIAN, dijo el presidente, porque no había querido Samuel García unirse al Frente Fuerza y Corazón. Lo defendió de cierta manera diciendo que estaba Samuel García protegiendo a las clases medias y que estaban muy enojado el frente en contra de ellos y por eso había tanto caos en el estado, en este cambio de estafeta. A pesar de eso, ayer entrevistaron a Mario Delgado, el presidente de Morena, y él no apoyó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Él lo que dijo fue que Samuel García no tiene ni la menor posibilidad o capacidad para pretender gobernar a un país, ya que demostró que no puede ni siquiera gobernar Nuevo León, y lo acusó de usar a grupos de choque en el Congreso local. Mario Delgado, el presidente de Morena, dice que Samuel García fue quien ordenó que entrara el grupo de choque al Congreso y que eso demuestra que él no puede gobernar porque sigue usando viejas prácticas. Por un lado, el presidente lo apoyó y por otro lado Mario Delgado dijo que decide el Congreso, Morena se hace a un lado y esto demuestra que Samuel García no puede gobernar. El caso es que en Nuevo León sigue una crisis para saber quién va a quedar por estos 6 meses a cargo del despacho. Este viernes, 1 de diciembre del 2023, será inaugurado el aeropuerto de Tulum. Las aerolíneas
Aeroméxico y Viva Aerobús ya tienen planeados vuelos para el día de hoy. Aeroméxico tendrá 2 vuelos este viernes hacia Tulum desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y las operaciones se realizarán con equipos Embraer 190 y habrá 14 frecuencias a la semana. Y Viva Aerobús dice que tendrá una ruta desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde tendrá un vuelo diario, mientras que desde el AIFA serán 3 vuelos a la semana. Entonces hoy quedará inaugurado el aeropuerto de Tulum. Aeroméxico anuncia ya que tendrá 14 frecuencias a la semana, todas saldrán desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras que Viva Aerobús dice que tendrá un vuelo diario desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y 3 vuelos a la semana desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estará seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrador en Tulum, inaugurando esta magna obra que quedará en manos de la Sedena. Por supuesto, estamos platicando de todo lo que pasa en Nuevo León, todo lo que pasa con la nueva ley del trabajo, un sinnúmero de temas con el hombre más informado de lo que pasa en la política en México. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Manuel. Buen día a quienes nos escuchan. Hay múltiples temas, digamos que las precampañas, pues quizá como que empezaron a aburrir un poco a las personas en este tono en el que cada cual, pues digamos que está muy situado. Los tres contendientes, o las 2 contendientes y el contendiente, están como muy en su onda. No se advierten grandes cambios de estrategia, de narrativa, si es que en algún caso hay estrategia. Pero ¿qué te parece si comenzamos por el asunto Samuel García, MC y lo que ha envuelto a este partido durante los últimos días? ¿Qué pasa en Nuevo León, querido Jaime? Pues mira, digamos que atestiguamos cómo a veces los productos de comunicación, las distintas herramientas que se disponen y que se llevan a cabo para el aire, para las redes, para demás, pues a veces cuando no tienen un gran empaque político o no tienen ese sustento de un proyecto robusto detrás, me refiero a MC y a Samuel García, pues digamos que pronto un poco como que se deshilachan. ¿Cuál es el conflicto en general en torno a Samuel García, a Movimiento Ciudadano y el gobierno de Nuevo León? Pues que al pedir licencia, Samuel intuyó, pensó, o dio por hecho, o así alguien se lo hizo saber, pues que tenía la facultad de dejar al interino, y eso pues tiene que pasar por el Congreso. Y tiene que pasar por el Congreso local, y el Congreso local pues no favorece a Samuel García. Hay una sumatoria de partidos que permiten que se pueda, digamos, votar, elegir al interino. Y a lo que me refería al principio con que estos productos de comunicación pues se terminan deshilachando muy pronto, porque esta idea de lo nuevo, ¿no? De que MC es como esta suerte de progresismo, pues sí, como cierto punto demócratas, están ahí como en el centro, como en la indefinición, como en el comunicar bonito, con colores bonitos, con fotografías bonitas, pero digamos que eso quedó en entredicho, o quedó pues muy por de lado, porque una sumatoria de individuos encapuchados, con bombas de humo, con lujo de violencia, pues irrumpieron en el Congreso de Nuevo León cuando estaban por designar al gobernador interino. Y digamos que hubo este tipo de escenas que va en contrasentido con esta suerte de narrativa que querían imponer, o que querían llevar a cabo desde la campaña de Samuel García, de somos lo nuevo, no tenemos que ver con la política vieja que tanto daño le ha hecho al país. Y entonces de pronto cuesta trabajo imaginar que eso pueda ser la política nueva. Uno, porque pues es desastrosa, es violenta, irrumpe, no respeta, no hace política. Pero la otra porque pues eso es de lo que tanto, o de las cosas que ellos se quejaban, ¿no? De cómo los políticos están embebidos en el poder por el poder mismo. Y cómo terminó este episodio del día de ayer con Movimiento Ciudadano. Hay una entrevista por ahí que incluso fue muy comentada en redes sociales, en el caso concreto en Twitter, que es más Círculo Rojo, en donde Dante Delgado tiene una exposición, pues otra vez, ¿no? Violenta, poco cortés en el espacio de Azucena Oresti, e incluso lo que genera es que algunos personajes del gremio periodístico, pues más allá de solidarizarse con Azucena, lo cual
pues eso podría ser en automático. Lo que señalan es las formas de Dante Delgado, ¿no? Y entonces, pues parece que MC, insisto, pintan como por ahí de los 8, 10, 11 puntos en las encuestas, y parece que eso pues les ha comenzado a comer un poco la cabeza, y nada de lo que están llevando a cabo en términos políticos tiene que ver con este marco referencial que han intentado imponer, insisto, de un cierto aseo político, ¿no? O de esta socialdemocracia que ni con Dios ni con el diablo, como que toman lo mejor de los dos mundos, pero en este caso y en esta específica semana tomaron lo peor de la política vieja y de los mundos viejos a los cuales este país no quiere volver. Es la nueva vieja política de Movimiento Ciudadano. Samuel García decía, soy el nuevo, pues es el nuevo viejo político, porque a la usanza antigua con antorchas entraron al Congreso para evitar que nombraran a alguien que no quería Samuel García que fuera el encargado del despacho. Así que estamos viviendo esta triste realidad. Sí, y que tiene algunos visos de cómo, insisto en esta parte del empaque político, insisto en esta parte de saber leer, más allá de la coyuntura, de saber el momento que te toca vivir, de tener claro que la política no obedece necesariamente o únicamente a un asunto de pulcritud al momento de publicar cosas, o de subirte a los trends, o de incluso descender, y lo pondría descender, utilizaría esa palabra, descender al nivel de Vicente Fox para tener esta suerte como de escarapela en redes sociales, ¿no? La política pues es mucho más interesante que eso, y digamos más amplia, no más interesante, es mucho más amplia, y creo que en este caso les quedó un poco, digamos que la coyuntura los rebasó y no supieron administrarla, y creo que va a ir quedando muy sobre la superficie estas diferencias de las cuales hablábamos el día martes, de cómo por un lado, ¿no? Los que ejercen la política con el librito van avanzando y avanzan y crecen en las encuestas, y quienes ejercen la política, pues te diría un poco más determinado por los trending topics o por generar likes y engagement en redes sociales, pues se van quedando en el camino. ¿A qué me refiero y por qué hago esta relación? Porque hace un ratito se anuncia que el salario mínimo aumentará en este país a partir del próximo año en un 20%, ¿no? Y será de 250 pesos, pues son 248,93 centavos. No sé si tú compres algo con 93 centavos hoy, pero digamos que ese aumento a 250 pesos por día, como mínimo lo que tiene que ganar un trabajador, otra vez, ¿no? Será una herramienta para hacer campaña por parte del oficialismo. ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo. Con Morena o con estos gobiernos crecemos más. Por ahí Banjico ajustó el porcentaje de incremento del PIB para finales de 2023. Te va a alcanzar para más, hay más programas sociales, además, insisto, ese librito, tampoco están inventando el hilo negro, tampoco se meten a buscar el agua tibia, lo que están haciendo es ejercer la facultad que tienen como gobierno, es decir, definir el salario mínimo, poner ciertos diques de comunicación, tener el control de ciertas cosas, que en algunos espacios sociales no se termine por desbarrancar la violencia, lo cual, insisto, en este país hay muchos lugares donde no se gobierna, ¿no? O hay otro tipo de gobierno, pero en términos de comunicación, digámoslo así, esta construcción del Estado morenista, en términos de ejecución de comunicación, pues está sacando una gran diferencia, y vaya, sin el tono de urgencia o de preocupación, pero tú imagínate que como van las cosas, el próximo gobierno tenga mayoría calificada en ambas cámaras y llegue con ese envión de haber sido un gobierno que transformó muchas cosas, y utilizo la palabra transformación no porque crea en ella o porque crea que lo estén ejecutando, sino como una herramienta de comunicación, y el próximo sexenio lo planteen como la profundización de esas cosas. Van a venir las campañas el próximo año, comienzan finalizan las precampañas el 3 de enero, habrá un periodo de intercampaña, y en ese periodo de intercampaña pues también esta herramienta con la que cuenta el gobierno de poder comunicar un poco cuál es el subtexto, ¿no? Yo comunico los logros de este gobierno. ¿Por qué? Pues porque mis gobiernos estarán en disputa en 9 entidades y a nivel federal. Entonces, sí, insisto, no tiene que ver con que preocupe, pero hoy el tablero, el score, la fotografía de cómo se están perfilando las precampañas, pues no te diría nada más que favorece a Morena, sino pareciera que está contendiendo contra nadie, está en un boxeo de sombra,
y ninguno de los otros dos lados parece que esté advirtiendo esta clase de cosas. Por el contrario, se están metiendo el pie entre ellos todos los días. Están haciendo bolas allá atrás, sigue hasta adelante Morena con estos mensajes de bienestar, y nadie está hablando de que el presupuesto para el 2024 tiene un déficit de 2 billones de pesos, de que se sigue gastando y gastando dinero en Dos Bocas, en las magnas obras, y este gasto, este presupuesto de 9 billones de pesos que va a gastar el gobierno el año que entra, tiene el 34% designado para estos programas del bienestar, que están designados pues para decir que se acorta la brecha entre los ricos y los pobres. No se dice que se acortó gracias a la dádiva y no gracias a que se generaron más empleos, pero esto no lo está viendo nadie, no lo está explotando nadie, sigue el gasto. Hoy se inaugura el aeropuerto de Tulum, por ejemplo, sin haberse acabado. Estaban diciendo que estaban ahí poniendo plantitas todavía porque iba a llegar el presidente, y tranquilo, el nuevo viejo PRI, que es Morena, pues tiene el librito perfectamente bien aprendido, está haciendo una campaña pues como debe de hacerla un partido así, populista, y pues va con cuando menos 20 puntos de delantera, y no vemos cómo se le vaya a acercar el Frente Fuerza y Corazón, mucho menos Samuel García. Hay que ver si no pintaron la arena de gris para que sea la pista de aterrizaje en Tulum, porque parece que iban muy atrasados, ¿no? Iban ahí con algunos déficits de construcción, y efectivamente, a ver, pero yo en ese planteamiento que haces de cuál podría ser, pues te diría como una suerte de contraste con el gobierno actual. Creo que la circunstancia política y la circunstancia de momento país y de dónde viene Andrés Manuel, de dónde viene Morena, de dónde, digamos, cuáles fueron los resortes por los cuales ganaron en 2018, les plantea a la oposición una suerte de caja china. ¿Y por qué digo caja china? Porque efectivamente la economía a nivel macro, ¿no? A nivel, digamos, de diseño económico, de política económica, tiene una gran pregunta que no tiene respuesta por parte del morenismo, y es: ¿cuáles son las contrarreformas a las reformas político-económicas impulsadas por Carlos Salinas? No hay. Este país sigue avanzando bajo los mismos resortes de política económica de hace 30 años, que favorece al capital global, a la especulación financiera, a las tasas de interés, que favorece a una clase trabajadora empobrecida, a una mano de obra calificada que no tiene seguridad social, que no tiene antigüedad, que no tiene derechos laborales, que no tiene capacidad de organización porque son fácilmente desechables. Y entonces este país sigue siendo un casino para las grandes empresas. Pero ¿qué pasa? Ese contraste no puede llegar desde la oposición. ¿Por qué? Porque ellos son eso. Y entonces el simple hecho de enunciarlo, pues otra vez puede ser altamente contradictorio en un país que, insisto, en términos de lo que señalas, de esos resortes económicos que te permiten entrar en una ruta de competitividad económica, no han cambiado, siguen ahí, son los mismos. Y algo que hemos venido denunciando, pues por supuesto que los grandes empresarios, el gran capital, va a estar muy contento con el presidente y lo van a ir a ver cuantas veces él se los pida, y van a salir a decir, claro que vamos a aumentar el salario mínimo, faltaba más. Y entonces esta clase de cosas en donde parecen victorias de la clase trabajadora, pues en realidad son victorias de quienes mantienen el status quo, y ese status quo que los favorece. A ver, no es que México sea un gran país en términos de capacidad de producción, o no es que tengamos los grandes encadenamientos productivos, no tenemos planta industrial, y entonces ¿por qué vienen a invertir? Pues porque obviamente las condiciones político-económicas los favorecen. Entonces, pero insisto, eso no puede venir de la oposición, no puede venir de la oposición. No, porque ellos la operan, claro, ellos la operan, les conviene este sistema económico y no van a hablar en contra de lo que les funciona a ellos tampoco. Entonces, pues no tienen argumento. Sí, se quedaron sin argumento, como se quedó sin ministra de la Suprema Corte Andrés Manuel. Rechazaron la terna. El día miércoles fueron a exponer tanto María Estela Ríos como Lenia Batres como Berta Luján. Ya pasaron al pleno, digamos, parecía que había un acuerdo, incluso había algunas notas periodísticas en estas actualizaciones, en estos últimos minutos, en donde decían hay un acuerdo de la oposición para que sea Berta alcalde, ¿no? Entonces, pues no ocurrió. Ayer le preguntaron al presidente, lo tomó con bastante tranquilidad, dijo, bueno, pues voy a mandar otra terna,
digamos que la segunda terna, si es rechazada también, pues ya será facultad del Ejecutivo designar a un ministro o a una ministra. Digamos que la primera gran descartada es Ernestina Godoy, porque la pregunta, la actual fiscal de la Ciudad de México, la pregunta para Andrés Manuel fue, en esta terna estará Ernestina, y él dijo no, para aclarar y evitar cualquier tipo de especulación, Ernestina no estará en ninguna propuesta para ser ministra de la Suprema Corte. En todo caso, si no la ratifican como fiscal, tiene un lugar en el gabinete. Entonces, hay que ver quiénes son esas personas, esas mujeres, esos hombres. Parece que otra vez serán mujeres, y a ver pues cómo les va, porque parece que el Senado, por lo menos en esta visión de no dejar pasar nada, ¿no? Y hacer valer que son oposición, pues parece que tampoco podría haber un acuerdo posterior. No hay un acuerdo, y yo creo que hasta con plan con maña mandó esta primera terna morenista total y absolutamente, que era muy difícil que la fueran a aprobar a cualquiera de ellas, como para decir, pues ya en la segunda terna yo ya tendré la facultad, de acuerdo a la Constitución, de si no se ponen de acuerdo en el Senado, pues yo con mi dedito señalaré quién se queda como ministro de la Suprema Corte de Justicia. También el presidente tiene muy bien aprendido el librito y pues así lo va a hacer, ¿no? Y que ahora, pues yo no creo que vaya a ser distinto en términos del cuño morenista que tenga la segunda terna. Es decir, si eso le ha permitido acaparar la conversación en torno a la designación del ministro o la ministra, pues no tendría por qué salirse de ahí. Me quedan pocos nombres por imaginar, pero bueno, quizá sea alguien no tan mediático o tan mediática y que termine atendiendo esto que hemos denominado una guerra de posiciones al interior de la Suprema Corte, y que en los próximos años pues se podrá seguir equilibrando a favor de Morena o a favor del gobierno federal, más que de Morena, del gobierno federal, del Poder Ejecutivo. Y lo que pinta o lo que parecería que ocurrirá en el próximo sexenio es que las posiciones de decisión desde los poderes de la Unión sí sean controlados a totalidad por el Poder Ejecutivo. Y me refiero a totalidad no porque vaya a tener más ministros de la Suprema Corte, sino en esa conversación pues tendrá todavía mucho más mano. Sí, inclinó la balanza hacia el Ejecutivo, y lo que decía yo, lo que siempre he dicho, que Morena es el nuevo viejo PRI, pues a esa usanza todo se centra en el poder del presidente. Ya atacó al INE, ya atacó a la Suprema Corte de Justicia, ya casi tiene al Congreso, ya lo tiene, falta el Senado, y pues vamos a ver, estas elecciones pintan a que le pueden dar mayoría en el Congreso al Ejecutivo. Esto, como siempre decimos, Jaime, esto apenas empieza, está color de hormiga, porque en el frente Fuerza y Corazón no se ponen de acuerdo, no arrancan la campaña todavía, y Samuel García no sabe que el mundo no solo es digital, también hay que moverse a pie, y en esta movida a pie pues se ha tropezado a cada paso que ha dado. Es como dicen, el PRI es como la materia, no se crea ni se destruye, se transforma. Solo se transforma. Así es, pues nada más fíjate quiénes están en Morena, y puro priista lo conformó, aunque así hay que destacarlo porque tú ya lo dijiste desde el principio, Claudia Sheinbaum es la primera que no es del viejo cuño priista, ella se hizo fuera del PRI. Entonces, pues vamos a seguirlo de cerca, como siempre. Gran conversación, Jaime, y seguimos la pista, aunque ya para las Navidades van a bajar el tono, yo creo, y la frecuencia en las campañas, se van a dedicar a dar mensajes de amor y paz, pero en enero vamos a arrancar con todo, así que hay que seguirlo desde ahorita. Sigamos, Manuel, que tenga buen fin de semana. Saludos a todos. Buen fin de semana, Jaime, un abrazo. Mientras estábamos platicando con Jaime García, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya envió la nueva terna al Senado para elegir a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La nueva propuesta, el presidente dejó fuera a María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, y sin embargo dejó a Lenia Batres y a Berta Alcalde. Y en lugar de María Estela Ríos González, el presidente propuso a Heréndira Cruz Villegas Fuentes. Entonces ya queda la nueva terna para sustituir al ministro Arturo Saldívar, Heréndira Cruz Villegas Fuentes, y se mantiene Lenia Batres y Berta Alcalde Luján. Pareciera ser que Berta Alcalde Luján será quien quede porque ella tuvo 68 votos, y ya platicábamos con Jaime García que había una especie de acuerdo ya en el Senado. Vamos a ver cuando se dé la votación si tengo razón o no. Y también dijo el presidente López Obrador en su mañanera que si le piden al gobierno federal que intervenga en el tema de Nuevo León para poder ayudar a que se resuelva el caso, con mucho gusto López Obrador ayuda a que se resuelva ya quién va a quedar finalmente como encargado del despacho
en Nuevo León a la salida de Samuel García. Eso dice el presidente. Y termina así la dosis diaria de hoy. Ya sabe que hagamos de estos temas tema de conversación. Búsquenos en redes sociales, platique con nosotros ahí, opine. Estamos, ya sabe, en X, en Facebook como La Dosis Diaria X. Estoy en LinkedIn como Manuel Yáñez. Y ya sabe que cuando usted tenga un tiempo disponible, nos puede escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Ahí donde usted acostumbre escuchar su podcast favorito, ahí va a encontrar La Dosis Diaria con Manuel Yáñez. Denos un like, suscríbase para que usted esté al día todos los días. Por lo pronto, ya está usted informado. Pásela bien.